Se habla de más de 130 millones de objetos que están orbitando en la Tierra, y para hablar de esto queremos conversar con nuestro querido doctor Jaime Rosales, astrónomo de la Universidad de Concepción, con quien vamos a profundizar de este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. ¿Le gustan los Rolling Stones? Sí, claro. Tengo algunos recuerdos, algunos temas por ahí de cuando es chico. Ya le veníamos conversando de esto, que hay más de 130 millones, ¿cierto?, de satélites, objetos más bien, que están orbitando en la Tierra. ¿Por qué es importante hablar de esta problemática que está ocurriendo en nuestro planeta y específicamente desde dónde se origina todo? Bueno, aquí corre un tema de que estamos generando tanto objeto. En temas, por ejemplo, de satélites, claro, ya hay por ahí como 8.000 satélites que están funcionando. Starlink quiere generar unos 30.000 aproximadamente y se va llenando la órbita de satélites. Pero las órbitas más cercanas, como se puede ver ahí, son satélites que ya están moribundos y cosas que a veces incluso han sido destruidos. Por ejemplo, Rusia más de alguna vez ha ensayado destruyendo satélites y quedan estos restos ahí. Es basura. Justamente, y se va generando basura que también se va produciendo un peligro para las estaciones espaciales, para los astronautas, pero también después a largo plazo va a ser un peligro para nosotros, porque esto ya después tiene otras consecuencias, es como el plástico. Y profundicemos en ese tema. ¿A qué consecuencias se refiere específicamente que puede ocurrir y que nos puede afectar a todos nosotros? Bueno, si pensamos en que estos son aparatos electrónicos que están ahí funcionando, ¿cierto? Hay que recordar que también tenemos al Sol muy cerca de nosotros. Y en algunos momentos el Sol ha tenido bastante actividad. De hecho, por ejemplo, estos últimos días ha tenido una actividad normal que se espera cada 11 años. Entonces, por ejemplo, ocurre en algunos momentos en que salen estas lenguas de plasma y pueden apuntar hacia la Tierra y pueden impactar en nuestros satélites y dejarlos inhabilitados. O sea, nos puede afectar específicamente en las comunicaciones, en qué... Claro, pero más que eso es que ocurre de que cuando estos satélites mueren, no hay forma de que ellos puedan ser controlados desde la Tierra para decir, cae, para que se desintegre en la atmósfera. Entonces, pueden caer en cualquier parte. Una es que caigan en cualquier parte y otra es que le pidamos a un satélite ayuda, decirle, toma este otro satélite y envíalo para que se desorbite. Pero si todos estos satélites murieron, o todos los que están ahí ya no funcionan, quedamos atrapados en una campana de basura. Y ese es el problema, porque quedaríamos sin tecnología habilitada como GPS u otra tecnología, pero además no podríamos enviar nada al espacio porque no podríamos controlar la basura que está ahí. O sea, las imágenes que estamos viendo acá son un escenario ficticio de lo que podría ocurrir. Justamente, esto sería una modelación donde están mostrando cómo sería toda la basura desordenada. Y en ese caso ahí no podríamos ni siquiera enviar un satélite, o sea, quedaríamos inmediatamente en la época más o menos cuando estábamos en los 80, sin GPS, sin teléfono, y eso también nos costaría un tiempo en recuperarnos, que podrían ser hasta unos 20 años, más o menos, en así como bien optimista. Y la NASA, desde esa perspectiva también, ¿qué medidas está tomando para abordar la problemática y evitar que en 20 años más estemos viviendo esta modelación que ustedes también están viendo en la imagen? Bueno, las agencias espaciales, por ejemplo, la NASA o la misma Agencia Espacial Europea, la ESA, se están encargando de generar satélites que también puedan, un momento en que cumplan su tiempo de vida, lograr salirse de órbita y caer. Y algunos tienen estas como velas, por ejemplo, ahí se generan velas para poder algunos capturar, u otros que abren velas para poder tomar la última energía y salir de la órbita. Doctor, ahí... Así como aquí en nuestro planeta, ¿cierto? Tenemos tipos de clasificación de residuos. En el universo también ocurre lo mismo en el planeta. ¿Hay clasificación de satélites o de basura espacial? En este momento no es tan específico, no hay un consenso de qué es basura y qué no, porque cada uno manda sus cosas, cada empresa hace sus cosas. ¿Cómo definen las agencias espaciales lo que es basura de esa perspectiva? Bueno, generalmente una empresa, por ejemplo, un privado lanza su satélite, por ejemplo con SpaceX, cuando va un satélite mucho más específico, y van todos unidos a ellos. Y ellos le dan un tiempo de vida de 2 años.
Entonces cuando ya este satélite cumple ese tiempo, tiende a ser basura y tiene que ser destruido, o sea, tiene que salir de órbita. Pero específicamente decir como una parte de algún satélite ya es basura, no. Y Oye, ocurre, increíble la imagen que estamos viendo. sí, o sea, de hecho el hecho de que cuando se destruyan satélites por ensayos militares, por ejemplo, quedan estos restos dando vueltas. De hecho, los astronautas muchas veces tienen que cerrar puertas y esperar ahí a que nada les pase. Como se ve muchas veces en las películas que abordan. Hay una película que no mal recuerdo que era Gravedad o algo así, Gravity, Sí. donde Imagen, impacta era también ahí a una estación espacial y ocurre esa desgracia. Pero es verdad, o sea, una pequeña partícula, un pequeño tornillo puede viajar a 40.000 kilómetros por segundo e impactar, o 40.000 kilómetros por hora, perdón, y impactar, y el impacto es enorme, o sea, puede dejar un cráter así en un muro de aluminio con este grosor. Y así como nosotros estamos utilizando diversas fuentes también para poder reciclar, para mejorar el manejo de los residuos, desde las agencias espaciales no hay alguna medida que permita quizás, o algún programa o proyecto que pueda abordar esta problemática y de esa manera quizás reciclar en la Tierra estos Sí, residuos. de hecho yo traje un extracto del manual Miren, de la veníamos preparados. basura. Ellos tienen, por lo menos la agencia espacial de la europea, tiene un Muéstrale manual. la cámara. Claro, ahí tiene un manual que tiene que ver con, con todo lo que es basura o satélites que ya tienen que volver a la Tierra. Y ahí se trata, por ejemplo, temas como el tiempo de vida. Ahí tenemos, por ejemplo, Mira, el caso, acá claro. el doctor nos estaba mencionando esta película que aborda muchas veces la problemática de la chatarra espacial, y ahí estaba el documento que es como un protocolo también para... Sí, sí, o sea, para ellos abordar les este dan, tema. dicen los tamaños, el tiempo, cómo tienen que ser los circuitos, plantean muchos temas importantes de un satélite. ¿Cuánto tiempo, en años, quizás puede estar rotando esta basura espacial en el universo, en la Tierra? Eso, 20 años, 20 más o menos. años más o menos. O sea, si no lo sacamos de órbita y no se desintegra en nuestra atmósfera, puede quedar alrededor de unos 20 años dando vueltas ahí. Y eso solamente la órbita más cercana. Pero desde a nivel de esfuerzos globales también, desde todas las agencias espaciales, ¿hay medidas concretas que podamos decir de aquí a 10 años se van a aplicar tales medidas, o es algo que todavía no se habla mucho? Se está trabajando, o sea, de hecho, cada vez que se está enviando un satélite al espacio o un telescopio, cualquier aparato, ya llevan contemplado un poco el hecho de que deben volver a desintegrarse en algún momento porque se va a convertir en basura y un peligro. Y ahora los privados, todos los que están tratando de mantener el GPS, o por ejemplo, la última vez que vimos el tema de este satélite que iba a estar controlando sí. la biodiversidad, Sí. ¿cierto? Ellos ya les ponen un tiempo de vida que debe cumplir. Y en ese caso tienen que también caer siendo ayudados por otro satélite o con su propia energía. Doctor, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en pantalla para que nos pueda explicar de manera mucho más práctica cómo las agencias y los esfuerzos globales también abordan esta problemática, que la contaminación no solamente la estamos viendo acá, sino también en el universo? Sí. Bueno, aquí estos son todos los satélites y todos los objetos que están alrededor de la Tierra en este momento orbitando. ¿Ya? Aquí hay órbitas muy lejanas, o sea, eso es lo que más abunda porque está muy cerca, pero es una zona bastante amplia. En cuanto a cifras, ¿de cuánto podríamos estar hablando? Miles de cosas, porque van a ser partículas que son de satélites destruidos que están dando vueltas, tornillos, algún elemento que se le escapó a un astronauta, satélites normales, de todo. Incluso... Es muy fuerte la imagen. Sí, o sea, ahí podemos ver que estamos pero rodeados. O sea, es una campana de basura literalmente. O sea, de futura basura. ¿Por qué habla de futura? Porque todavía son útiles.
Ah, ya. Claro. Pero, o sea, esto de aquí a 20 años, lo que usted menciona que se podría estar... O sea, el hecho de que si ocurriera un efecto, como por ejemplo el efecto Carrington o el efecto Miyake, que son estas lenguas de plasma que pueden matar a todo el aparato electrónico, claro, si fuera hoy, esto queda ahí por 20 años dando vueltas. Pero esto estamos viendo, todavía es útil, pero Sí. actualmente, ¿cuánto de lo que estamos viendo aquí en imágenes corresponde a basura actual? No, ahí es bastante minúscula, es prácticamente un 2-3%. Es como sí, es como un 2/3 de todo lo que se ha enviado, pero es solamente la órbita más cercana. Y desde esa perspectiva, así como hay misiones, proyectos, ¿no hay alguno que se enfoque exclusivamente en esta materia? Porque al final estamos destruyendo nuevamente el espacio. Sí, bueno, nuestra naturaleza parece que es un poco contaminadora, pero de hecho hay ya proyectos que van naciendo con la idea de poder enviar estos satélites que están dejando de funcionar a que se desorbiten. ¿Cuál es la proyección que usted visualiza de lo que va a ocurrir en esta materia y qué pasaría si no se toman las medidas correspondientes por parte de las agencias espaciales? Es complejo porque necesitamos primero telescopios o observatorios solares de alerta temprana, en todas partes. ¿Por qué? Porque Usted habla mucho de eso. sí, porque Sí. como digo, o sea, el Sol hoy está muy activo, porque cada 11 años tiene esta actividad magnética que se genera. Pero hay momentos en que si esta llamarada o esta lengua de plasma sale apuntando hacia nosotros, obviamente todo esto va a afectarnos y hay que estar preparado para esas cosas. Ahora, las empresas, los privados, las agencias tienen que comprometerse también a ver cómo solucionar estos problemas. Porque tampoco es fácil decir ya yo mando algo y después voy a enviar otra cosa para sacarlo de órbita. Hay que entender que también todo esto es un cálculo, una precisión y a veces no siempre funciona. Hemos visto muchas veces, por ejemplo, SpaceX con ensayos que han fallado. ¿Y ellos están trabajando también en esta materia? Todos los que están en este momento con agencias espaciales se dedican a monitorear todos estos objetos y también poder ver si es que en algún momento alguno ya no funciona y hay que sacarlo de órbita, porque obviamente son peligros. Si usted estuviera liderando alguna de esas agencias espaciales, se ríe, yo creo que sí, doctora, pero ¿qué medida sería de las primeras que usted implementaría para que no ocurriera lo que estamos viendo en imágenes? Es bien complejo, bien buena pregunta en realidad, no me la había planteado. Pero creo que si estuviera yo con una agencia espacial, creo que habría que tener un compromiso global, que sea una cosa de una respuesta global, no algo de que le pertenece a cada país o a cada privado. Y tener algo más homogéneo para poder saber cuándo nosotros enviar, cuándo poder sacar de órbita las cosas. En temas de elementos da lo mismo, porque finalmente cuando vuelvan a la Tierra se van a desintegrar. Pero ¿qué pasa cuando estos 130 millones de elementos que están orbitando en la Tierra caen? ¿Qué ocurre? ¿Qué se hace con ese material? ¿Lo recuperan? ¿Saben dónde cayó específicamente? ¿Los dejan ahí? Porque me imagino que muchos de ellos caen también al mar. Normalmente cuando entran a la atmósfera se desintegran completamente. Es muy difícil que logren caer a tierra o al mar. Cuando lo logran son elementos demasiado grandes que a veces están preparados para que se reintegren y puedan volver a ser utilizados. Pero ahí lo recuperan, me imagino. Claro, ¿no? claro. Pero también corremos el riesgo de que, porque hay que entender que uno le pide que se desorbite. Ya ahí no hay control, no tenemos nada como controlar. Y si la atmósfera, el viento, todo el clima que está en este momento funcionando, puede hacer de que termine igual impactando en tierra. Y eso ha ocurrido en más de alguna ocasión. ¿Qué rol cree que va a jugar también la astronomía en esta materia para desarrollar soluciones que sean innovadoras y que permitan evitar una contaminación espacial que ya la estamos visualizando y que de acuerdo a las imágenes impactantes que nos trajo el día de hoy, de aquí a 20 años, si no tomamos los resguardos necesarios, lamentablemente vamos a estar con una nueva crisis a nivel global?
Bueno, la astronomía en sí lo que puedes estar haciendo en este momento es como el NOAA, esta agencia que está monitoreando el Sol, es eso, o sea, estar siempre con observatorios de alerta temprana monitoreando el Sol, porque mientras tanto podamos nosotros controlar el reintegro de esta basura o de estos satélites que ya no funcionan, no hay problema. Pero si el Sol nos sorprende... ¿Cómo influyen específicamente ahí las tormentas solares también en este fenómeno? Es que el hecho es de que el Sol siempre está irradiando partículas cargadas eléctricamente, rayos gamma, rayos X, que pueden echar a perder algún elemento electrónico y este satélite muere. De hecho, es por eso que cuando nosotros vemos... hoy en día hemos visto harto de las auroras boreales porque han ocurrido estas tormentas o geotormentas magnéticas que van avanzando. Pero eso no es tanto porque los aparatos electrónicos como los satélites o GPS militares están blindados, están protegidos en ese caso e incluso se puede apagar para que no les pase nada. Pero el Sol también a veces tiene estas lenguas de plasma que a veces se desconectan del Sol y viajan. Y ahí tenemos como un día para alertar al planeta de que viene esta lengua. ¿Estas son? Claro, por ejemplo, ahí mira, aquí se puede ver cómo el plasma se está moviendo, ¿cierto? Y aquí se ven las líneas de campo magnético. Entonces, de repente estas líneas de campo magnético se cortan, porque el Sol está rotando, y a veces se cortan y sale el plasma. Y ahí es donde ese plasma viaja y se demora al menos un día en llegar a nosotros. Pero obviamente vemos antes el efecto de radiación, en las auroras y todo eso. Eso dura, en 30 minutos sabemos que viene algo, pero se demora un día en llegar este plasma. Doctora, aquí estamos hablando de lo que ocurre respecto a la seguridad del planeta, pero ¿qué ocurre también con la seguridad de los astronautas, con toda esta chatarra espacial? ¿Cómo se resguardan ellos también de estos eventos que ocurren en el espacio? Y que me imagino que la chatarra igual no es que tenga ellos no saben la dirección específicamente. O sea, ellos saben la órbita, el radio de órbita, y saben a la velocidad que viene y saben cuándo tienen que resguardarse. O sea, ¿hay medidas de resguardo? Sí, o sea... que encerrarse en el mismo... Eso no es... Es como encerrarse arriba de una bañera, o sea, y esperar a que nada pase. Eso es lo que tienen que hacer ellos, no tienen más. ¿Ha ocurrido algún caso que usted conozca producto de esta chatarra espacial que haya sido un problema importante para la agencia? Esto siempre está ocurriendo. No, pero me refiero a un caso con algún astronauta específico. Sí, sí está ocurriendo constantemente. De hecho, por eso es que nosotros vemos cuando muestran al astronauta que sale fuera de la nave a hacer como cosas, reparaciones. Sí. Es por eso. Es porque ha ocurrido algún impacto, algo que se ha roto y necesita reparación. No es porque quieran salir a explorar. Claro, no, es porque tienen que salir a reparar siempre en lo que ocurre. ¿Y cuándo, doctor, esto se convirtió ya en una problemática que generó este manual también que usted lo mostraba? Bueno, esto se ha ido sumando de a poco. De hecho, cuando se han ido reportando, por ejemplo, estos efectos Carrington, el efecto Miyake, y han ido como mostrando lo que podría ocurrir, entonces ya las agencias empezaron a tomar resguardo de esto. Porque se están generando muchas más misiones también al espacio, producto de, lo vimos ya últimamente con este hecho histórico que ocurrió, pero ¿cómo todo esto también afectaría a estas misiones, tanto a la Luna, Marte? O sea, de hecho, por ejemplo, creo que el 2012, si no me equivoco, hubo un momento en que pasó un efecto Miyake, pero rozando la Tierra. O sea, nosotros íbamos moviéndonos y va pasando el plasma ahí, o sea, al lado de nosotros. Si hubiera ocurrido eso, los astronautas en ese momento tendrían que haber bajado. Bueno, en ese momento bajaron ellos. Tuvieron que bajar a tierra, quedarse en tierra. Se activaron todos esos protocolos. Pero si hubiera ocurrido de que nos hubiera impactado, ya nos habríamos quedado en los 80. En ese entonces. Y usted, por ejemplo, desde la academia también, desde este trabajo que realiza con los estudiantes, ¿cuál es la visión de ellos también como futuros astrónomos respecto a lo que va a ocurrir y cómo se proyecta este fenómeno? Bueno, yo ahora, por ejemplo, que están justo en astrofísica estelar,
estamos viendo justamente todo esto de la inestabilidad de las estrellas, cómo se generan los campos, cómo se amplifican y claro, se impactan en ver cómo puede afectar nuestra vida y toda la cotidianidad de la Tierra. O sea, es un efecto demasiado, es poco esperanzador en realidad. O sea, de verdad es algo que debemos tenerle mucho resguardo. Mucho. Ya, como que su cara más sucia. Sí. Sí. Doctor, desde el punto de vista también de usted la otra vez nos hablaba también del tema de los cielos, que hay que cuidar nuestros cielos, proteger nuestros cielos también, desde nuestro país también. ¿Cómo estamos contribuyendo a esta problemática? Tú me haces como la conexión cuando estábamos hablando de la contaminación lumínica. Bueno, eso también es complejo porque el hecho de que, bueno, la norma ya salió el 18 de octubre, pero aún así falta mucho y si no tenemos visibilidad hacia el espacio, no podemos estar monitoreando fácilmente a estos objetos que no son como las estrellas, que uno siempre va a tener una magnitud aparente que puede observar. Estos son objetos que a veces ni siquiera brillan, entonces hay que estar monitoreando de todas las formas posibles. Y eso es complejo. Hablando ahí de monitoreo también, me imagino que usted menciona que hay muchos esfuerzos globales por abordar esto, pero desde los países también que son parte de estas diversas agencias espaciales, ¿cuál considera usted que ha hecho un esfuerzo mayor por visibilizar lo que está ocurriendo y sobre todo generar soluciones que sean innovadoras en esta materia? Bueno, Estados Unidos con Rusia han sido pioneros en esto, o sea, ellos cuando comenzaron con el tema del lanzamiento espacial, ellos ya comprendieron algunos detalles y por eso también, por ejemplo, Rusia hacía estos ensayos de destruir algunos satélites y ver qué ocurría. Pero también a Estados Unidos no le gustaba porque le dejaban basura dando vueltas y era un peligro. Y ahí después la Agencia Espacial Europea, que fueron ya los más vigentes que se sumaron a esto, ellos ya partieron con la idea de que tenemos que concentrarnos en todo lo que sea basura. ¿Y cómo son esos ensayos específicos de destruir satélites de manera programada? Claro, es que básicamente toda esta parte militar es con un ensayo más bélico, o sea, tratan de hacer explosiones que deshabiliten satélites a la altura de la ionósfera, ver cómo afectaría una explosión a otros satélites, qué pasaría si destruyen uno y si puede caer más fácil a una cierta zona. Son controles que ellos hacen, cálculos para y las imágenes que estamos viendo a continuación, doctor, que me gustaría que nos pudiera también explicar cómo funciona esto y sobre todo específicamente lo que ocurre cuando se desintegra estos elementos dentro del espacio. Bueno, en algún momento vimos ahí una imagen donde se reintegraba alguna chatarra. Y claro, es el roce de la atmósfera, porque la atmósfera no es solamente como que tenemos distintas capas de elementos, sino que también hay distintas temperaturas. Y hay zonas que son muy calientes y otras zonas que son demasiado frías, bajo cero. Entonces, este cambio brusco de que es caliente, frío, mucho roce, poco roce, va haciendo fricción en estas... ¿satélites? Sí, satélites o basura. Y las va destruyendo porque empieza a vibrar, empieza a haber una resonancia. Y esta resonancia termina rompiendo las cosas. Y es la misma que cuando, por ejemplo, nosotros vemos cuando jugamos con un alambre un ratito y que se calienta y se quiebra, es lo mismo. Genera resonancia y terminan destruyéndose en el camino. O sea, básicamente acá si no se toman las medidas específicas de lo que mencionaba usted, de aquí a 20 años ya no tendríamos quizá un espacio al cual poder ir a explorar, dada la gran cantidad de basura espacial que existe. Sería complejo, sí, cada día está más lleno el espacio. Y quizá no será necesario antes de ir a abordar otra investigación, exploraciones, poder resolver esto antes. Limpiar un poquito. Sí, como que me imagino, es como desde la lógica lo que deberíamos hacer. Claro, pero es que también, ¿quién limita a un privado o quién limita a otro país a enviar algo? ¿Y cuál cree que es la falencia que existe desde la normativa?
que no tenemos algo global, no hay una entidad global que diga esto es lo que vamos a hacer con todo lo que está ocurriendo. Entonces van a haber siempre privados, siempre personas que quieren enviar cosas y no va a haber control hasta que ya no podamos más. O sea, el futuro quizás no es tan esperanzador desde esa perspectiva. O sea, en algún momento vamos a tener que decidir qué hacer con todo lo que está ahí. Y no es problema, no hay problema en decir ya vamos y empujemos algo para que se desorbite. Si siempre yo lo que le hago mención es que el sol no se le ocurra hacer algo. Y eso es totalmente impredecible. Justamente, o sea, sabemos cada 11 años, pero si el sol hace algo, es ahí el día en que nosotros nos vamos a ver complicados. Y hablando de lo que nos pasa acá también en la Tierra nosotros, ¿cómo esto también afecta a las telecomunicaciones, específicamente considerando todas estas crisis que están ocurriendo paralelamente? La escasez hídrica, ahora la chatarra espacial, la sobrepoblación. ¿Cómo se maneja todo también desde lo que ocurre? Bueno, en temas de telecomunicación, GPS, todas esas cosas, el hecho de que, por ejemplo, cuando el sol hace estas tormentas magnéticas, hace retrasos en la telecomunicación porque obviamente afecta parte de la atmósfera donde permite salir la onda de radio. Y como esa onda de radio no logra llegar al satélite y tampoco responde, entonces ocurren estos retrasos y uno empieza a ver que de repente ya va en una zona y el GPS dice dobla aquí, pero ya era 5 kilómetros antes, una cosa así. Eso es lo que ocurre básicamente. Doctor, para ir concluyendo esta entrevista que sin duda también nos hace tomar conciencia respecto de cómo las agencias espaciales también están trabajando por la no contaminación, ¿cierto?, del universo, ¿cuál es de alguna forma su mirada frente a cómo se debería actuar a partir de los esfuerzos globales respecto de la chatarra espacial? Básicamente harto monitoreo al sol. Monitoreos de alerta temprana que nos pueden indicar qué hacer cuando viene el sol activándose con algo y tener un plan de emergencia que permita ir en menos de un día y desorbitar todo para dejar limpio al menos una gran parte de la atmósfera o del cielo de la Tierra y así no quedarnos atrapados, porque la idea es no quedarnos atrapados. ¿Está público Este documento? Sí. Este documento es público. Muéstralo a cámara para ir terminando, pero por si te interesa conocer más de este tema, te invitamos también a que puedas descargar este protocolo desde el punto de vista astronómico. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? Claro, bueno, uno puede ingresar a la página de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y puede buscar específicamente el Space Debris. Ellos tienen ahí el manual de cómo hacen el reintegro de todas estas chatarras que quedan ahí y se pueden revisar sin ningún problema. Ellos las tienen públicas para todas las personas. E incluso tienen modelaciones ahí para también revisar. Mira, acá estamos mostrando la página que nos comentaba el doctor Jaime Rosales de la Facultad de Astronomía, la Agencia Espacial Europea, donde tú puedes acceder a este documento, ¿cierto?, para conocer cómo se reintegra, ¿cierto?, toda esta basura espacial y también cómo se trabaja en esta problemática para evitar, ¿cierto?, esta contaminación a nivel universal. Y también el peligro para los que trabajan arriba, porque hay gente que también está trabajando en este momento ahí arriba. Así que desde ya invitadísimos a conocer todos los detalles también a través del Instagram de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Concepción y con nuestro querido doctor Jaime Rosales. Muchas gracias por estar el día de hoy, porque prontamente vamos a estar hablando de un nuevo tema también desde el punto de vista astronómico, así que no se lo pierdan y con este documento que me lo va a regalar. Sí, no hay ningún problema. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos aquí al Multiversos.